Bienvenidos a El Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que estén en las ondas escuchando un nuevo episodio del Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a vuestras cuestiones y preguntas que os planteáis en el ámbito jurídico. Para ello, contamos con un experto en el tema que actualmente se encuentra en nuestra universidad, Jorge Olver Mondelo, profesor de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Oriente en Cuba. Sin más, somos Mercedes y Carlota y os damos la bienvenida a este espacio donde el derecho está en el aire. En el episodio de hoy analizaremos la Constitución cubana de 2019 en materia de protección de garantías, así como el reconocimiento constitucional de determinados derechos y el proceso de amparo recogido en la Ley 153/2022. Todo ello reflejando la realidad actual del país. Esta Constitución reformuló su catálogo de derechos, deberes y garantías, introdujo cambios en su Constitución económica y reformó las estructuras del Estado y Gobierno en los niveles nacional y local. Además, proyectó desde sus debates iniciales las preocupaciones medulares de la sociedad cubana en ese momento. En materia de derechos, la reforma dio nueva redacción a algunos de los que ya estaban presentes en la tradición constitucional cubana e introdujo otros, apostando por una mejor concepción del sistema de garantía de los derechos, bajo la premisa de que no es posible hablar de derechos sin los mecanismos que garanticen su ejercicio. Para tratar de explicar estas cuestiones en profundidad, contamos con nuestro invitado. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por haberte prestado a dilucidar estas cuestiones. Muchas gracias a ustedes por la gentileza. En primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias, Jorge. Es un honor contar con un profesional de su tamaño en nuestro podcast. En primer lugar, nos gustaría saber, en materia de protección de garantías, cuáles son las principales novedades que se han introducido en la Constitución de 2009. Muchísimas gracias a ustedes. Debo decir que para mí es un gusto enorme estar acá con ustedes en este podcast de la Clínica Jurídica en la Universidad de Cádiz. Una de las principales novedades que se introdujeron en cuanto al sistema de garantías en la Constitución de 2019 fue la elaboración de un mejor catálogo de derechos. Creo que eso es un punto de partida importante, teniendo en cuenta que la regulación de los derechos es una garantía primaria de carácter abstracto o normativo, que es la que permite que los derechos además puedan ser reclamados ulteriormente en las vías que estén establecidas para ello. Por tanto, esa es una primera garantía, el hecho de su regulación constitucional. Luego tiene una mejor sistemática también el tema de las garantías. Se encuentran en un capítulo, todas concentradas. Estamos hablando de 9 garantías que parten con la tutela judicial efectiva en el artículo 92 de la Constitución cubana, el reconocimiento de los medios alternos para la solución de conflictos, dígase mediación, conciliación u otros, así como el debido proceso judicial y administrativo. Aquí hay una distinción importante, porque la Constitución en el artículo 94 habla de debido proceso judicial y administrativo, con elementos que son comunes a todos los procesos o a todos los procedimientos. Pero en el artículo 95 distingue el debido proceso penal, que ha sido el que tradicionalmente se ha estudiado en relación a esta temática. Pero bueno, constituye esto una cuestión muy importante dentro del ordenamiento jurídico cubano, porque además es muy novedosa dentro del tratamiento que recibe, la forma en la que recibe ese tratamiento en nuestra Constitución. También tenemos el artículo 96 con el habeas corpus, que por primera vez se incorpora al texto constitucional cubano. El 97, artículo 97, que regula la protección de datos personales. Como saben, ha sido una cuestión muy desarrollada en otros ordenamientos, pero en Cuba es la primera vez que contamos con una herramienta de este tipo. El artículo 98, por su parte, es quizás de lo más trascendente que tuvo, porque reconoce la responsabilidad de la administración pública, no solamente la patrimonial, de todo tipo. Estamos hablando de que cualquier afectación que se ocasione a un ciudadano por el actuar administrativo puede realizarse la reclamación correspondiente y, por supuesto, acudir incluso a la vía judicial que esté establecida para ello. El artículo 99, que incorporó por primera vez en Cuba el amparo,
que es una herramienta, una garantía jurisdiccional de tipo específica para la protección de los derechos constitucionales. O sea, cuando hablamos de amparo, estamos hablando de una garantía por excelencia para la protección de los derechos. Y el artículo 100 de la Constitución, que cierra este capítulo con la introducción de la irretroactividad de la ley, o sea, el principio que señala que la ley aplicable es la del momento en el que ocurre un hecho, salvo que la ley determine lo contrario. Pero para eso tiene que ser más específicas. Hay otros elementos que pueden contribuir a esta concepción de las garantías en el país. Y estamos hablando, por ejemplo, del artículo 7, que reconoce que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y que es obligatorio cumplimiento para todos. El artículo 9 de la Constitución cubana también estableció que la legalidad es un límite importante para el actuar de los funcionarios públicos. Y en el artículo 200, ya fuera de toda esta parte dedicada a los principios generales y a las garantías, ya en lo que constituye la parte orgánica de la Constitución, sí se incorporó un capítulo especial dedicado a las garantías de los derechos de petición y participación popular local, que se desarrollan específicamente en ese ámbito de participación política. Muchísimas gracias. En relación con lo que nos ha dicho del sistema de garantía que se ha regulado en los artículos 92 a 100 de la Constitución, como se bien han dicho, ¿qué significó para el constitucionalismo cubano la incorporación de esas garantías? ¿Ha tenido realmente trascendencia? Sí, yo creo que eso es un elemento vital, fue uno de los temas que más debate generó durante el proceso de elaboración de la Constitución. Si nos fijamos, la Constitución se inaugura en el capítulo 1, en el artículo 1, diciendo que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social. Y eso es algo que establece, a los efectos del tema que estamos tratando, una meta, pero al mismo tiempo una aspiración. O sea, me voy a explicar un poco en esta cuestión. No es un secreto que se ha desarrollado durante lo que conocemos como la Revolución Cubana una obra social inmensa, de grandes transformaciones a partir de la década del 60, que conllevó a desarrollar sectores o espacios que eran más vulnerables, y ello se traduce en derechos. Estamos hablando, por ejemplo, del derecho al deporte, derecho a la salud, derecho a la educación, la cultura, que ganaron y se volvieron, digamos que recibieron cierto reconocimiento por la alta calidad, pero además de eso por la gratuidad con la que se brindan determinados servicios, salud, educación, salud hasta el posgrado, la educación hasta el posgrado, la salud en cualquier institución, incluso la cirugía. O sea, este tipo de cuestiones adquirió mucha relevancia en Cuba. Sin embargo, no basta con que socialmente se desarrollen estos derechos o que materialmente se garanticen. Es necesario un reconocimiento constitucional de estas cuestiones. Y ese reconocimiento constitucional llegó en el año 1976 con la primera constitución elaborada después de lo que fue el triunfo de la Revolución Cubana. Y la constitución del 2019, la más nueva, incorpora estos elementos y les da una mejor elaboración. Sin embargo, se habla también de un Estado socialista de derecho que intenta no abandonar las esencias ideológicas del Estado cubano, pero le incorpora como la aspiración también la construcción de ese Estado de Derecho. Yo creo que es un concepto aún en construcción y que ya nos impone varios retos que son más acabados también dentro de la teoría del derecho, de lo que es el Estado de Derecho. Muchas gracias. Dentro del sistema de garantías, como usted bien ha explicado, nos encontramos el artículo 98, que nos habla un poco del reconocimiento constitucional del derecho a la indemnización o reparación por parte del Estado. ¿Por qué ese artículo es tan importante? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que ya les había comentado acerca de la construcción del concepto Estado socialista de derecho. Si analizamos el concepto de Estado de Derecho y vamos a uno de los autores, Elías Díaz u otros, de los que ha trabajado la materia, pero bueno, específicamente Elías Díaz habla de 4 pilares o 4 elementos fundamentales de lo que es el Estado de Derecho. El primero de ellos es el imperio de la ley. El segundo de ellos estaríamos hablando de la división de poderes, de la protección de los derechos y deberes de los ciudadanos, y estamos hablando del control judicial de la administración pública.
Yo creo que ahí hay 4 elementos que nos permiten dilucidar cómo un Estado puede actuar bajo estos criterios. En el caso de Cuba, el control judicial de la administración se incorpora a partir de ese artículo 98. Es el que da la posibilidad de poder proteger nuestros derechos frente a la actuación de la administración. Las administraciones públicas también se equivocan, actuando debidamente o actuando indebidamente, pero en cualquier caso puede cometer determinadas vulneraciones de derechos de sus ciudadanos y tienen que existir las herramientas, las vías, los mecanismos para poder realizar esas reclamaciones. Eso es lo que se ha incorporado con el artículo 98 y es una novedad además porque en la Constitución cubana anterior no estaba reconocido de la manera en la que está hoy. Sí existía la posibilidad de reclamar ante la administración por vulneraciones o por determinadas afectaciones, pero el grado de elaboración que recibió posterior a eso ha sido enorme. Y les voy a poner un ejemplo. A partir de su aprobación se elabora una ley independiente de procedimiento del proceso administrativo. O sea, una ley del proceso administrativo ante los tribunales. Y además de eso, una ley de procedimiento administrativo, que es la que tiene que ver con la vía previa. Y yo creo que ahí hay 2 elementos importantes de cómo no solamente se concibió a nivel de la Constitución, sino también que se elaboraron 2 leyes que contribuyen de manera notoria a su implementación. Como usted bien nos ha explicado, esta Constitución ha supuesto una gran ampliación en los derechos del ciudadano. ¿Cuáles cree usted que son los derechos más protegidos por el nuevo sistema de garantías? Bueno, a partir de la forma en la que se concibió este sistema de garantías, le da una amplia cabida a todos los derechos que están reconocidos en la Constitución. En principio no hay una exclusión de unos derechos por otros. El que podía someterse o darnos mayor punto al debate, que era el del artículo 99, el amparo, hay un párrafo en la redacción constitucional en el que se señala que la ley puede determinar cuáles derechos serían protegidos por esta garantía. Pero la ley 153/2022 estableció, que es la ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales, estableció que todos los derechos son susceptibles de amparo, más allá de algunos elementos críticos que ya podríamos debatir sobre estas cuestiones, pero que formalmente al menos se declara que todos los derechos son susceptibles de amparo. Debemos reconocer la gran labor que ha hecho Cuba con esta Constitución y su gran sistema de garantías, pero sabemos, sin embargo, que la situación económica en Cuba pues, actualmente no es buena. ¿Cómo es posible entonces que se garanticen los derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, es decir, derechos sociales, si no hay recursos para lo mismo? Es decir, ¿qué mecanismo tiene el gobierno para garantizar el cumplimiento de los mismos? Sí, yo creo que eso es una de las cuestiones más interesantes siempre en los debates de este tipo de temas. Yo recuerdo un estudio, El costo de los derechos, muy, muy conocido dentro del gremio nuestro, en el que se señala además digamos que lo costoso que resulta mantener determinados derechos. Todos los derechos, más allá de que los derechos económicos, sociales y culturales sean los que tradicionalmente han implicado una mayor erogación por parte del Estado. Y ciertamente Cuba tiene una situación económica muy difícil que responde a múltiples factores de índole externo y de índole interno también. Entonces, a partir de ahí, eso ha tenido una traducción en determinadas carencias o afectaciones, porque al final las carencias materiales se traducen en afectaciones en el ejercicio de los derechos, y esas afectaciones han sido en materia de educación, salud, con escasos recursos. Cuando antes no había que esperar porque llegaran determinados medicamentos a los hospitales, ahora bueno, hay que esperar un poco más. Cuando antes las cirugías eran más expeditas, ahora hay que esperar un poco más de tiempo. Entonces, claro, eso es una situación que es real y que existe en el país. Sin embargo, el Estado lo ha ido orientando a partir de proteger a los sectores más vulnerables, a la introducción de programas que atiendan a los sujetos más vulnerables dentro de la sociedad cubana, a partir de la racionalización de determinados productos que contribuyan a que lleguen
a las personas que más lo necesitan en medio de esa situación. Claro, la aspiración es a que en algún momento las mejoras económicas se traduzcan también en una mejor vida para el resto de las personas. Sabemos que existe una necesidad de las sociedades contemporáneas de establecer un sistema integral de garantías, destacando las garantías jurisdiccionales. ¿Por qué en Cuba resulta complejo? En Cuba el tema de la introducción de un sistema, o de controles judiciales a determinados asuntos, forma parte de una construcción institucional que era del año 1976, en el cual, a partir de las alianzas también que tenía Cuba con la Unión Soviética, a partir de la propia concepción de su sistema político, pues se concibió un sistema de tribunales de una manera diferente a la que tradicionalmente se puede conocer en el mundo occidental. Ello excluía la materia constitucional y es una de las cuestiones también que hacía que se les realizaran mayores señalamientos a la forma en la que estaba construido desde el punto de vista académico, se hacía desde el punto de vista político, y es una de las materias que sigue siendo más controvertida dentro del derecho cubano. La Constitución de 2019, sin embargo, le ha dado un poco el vuelco a aquella situación al incorporar estos mecanismos de control de la administración pública también en sede judicial y permitir que procesos que antes no iban a vía judicial, ahora sí se pudieran reclamar ante la vía judicial. Y también se incorporó el amparo constitucional como mecanismo para la protección de los derechos constitucionales que directamente se pudiera invocar ante los tribunales. Entonces, estas son dos novedades que se incorporan y que cambian un poco el panorama ese. Y también viene, como les decía, venía con una concepción también, por lo menos como se ha interpretado hasta ahora, de unidad de poder a la hora de concebir el sistema cubano, y que no admitía tampoco determinados tipos de controles dentro de Cuba. También muchas malas interpretaciones, debo decirlo, pues incluso sin cambiar la esencia socialista en Cuba, hoy se puede advertir que hay mayores controles sobre la actividad de los órganos del Estado y de la administración pública que lo que existían mucho antes. Y ello pasa también, y con eso cierro por lo menos esta respuesta, pasa también por una cuestión política. Cuba es un país permanentemente bajo asedio y el Estado se ha tenido que blindar también en muchas ocasiones contra enemigos externos, pero también contra determinadas cuestiones que en el orden interno se le pudieran plantear, y eso formó parte de la política de los años 70 cuando se elaboró la Constitución anterior, y que esta, aunque no cambian totalmente las circunstancias, flexibiliza también en su elaboración. Para concluir la entrevista, nos gustaría saber que tras esta gran reforma producida gracias a la Constitución de 2019, ¿cómo crees que se podría mejorar el sistema cubano para lograr el fin deseado por el país? Es decir, que todos los ciudadanos se cumplan sus derechos y se respeten las garantías. Yo soy un fanático del método. O sea, yo creo que más allá, la Constitución cubana es muy joven, es del año 2019. Apenas tiene 6 años, va cumpliendo, y yo creo que merece un tiempo también para desarrollar todo su potencial. A partir de su aprobación se elaboró una agenda legislativa bastante amplia que ha ido desarrollándose poco a poco, y yo creo que todavía está por desarrollar toda la fuerza que trae el texto constitucional. Y hay otras cuestiones de índole material. Más allá de que le voy a dar el tiempo a la Constitución de demostrar todo lo que puede hacer, también hay cuestiones de índole material que, como dije en algún momento de la entrevista, depende de factores internos unos, pero de factores externos otros, porque tampoco podemos negar la situación de Cuba frente al mundo en relación a los Estados Unidos, fundamentalmente la política de Estados Unidos con Cuba, del bloqueo. Y yo creo que el fin del bloqueo económico a Cuba, por ejemplo, es una de las cuestiones que podría ayudar mucho económicamente al país. Y el funcionamiento y la mayor eficacia de las políticas económicas que se implementan hoy dentro de Cuba, creo que también podría ayudar muchísimo más al país. Agradecemos a nuestro experto Jorge Oliver Mondelo por dedicarnos su tiempo para explicarnos todas estas cuestiones y habernos mostrado la realidad del país. Por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia. Vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad con las emisiones de esta temporada serán nuestro mayor sustento.
Es por ello que apostamos, al igual que en la primera temporada, por tratar los temas que más preocupan a los ciudadanos de a pie, a fin de despejar sus dudas y preguntas. Hoy, en la Clínica Jurídica, nos hemos centrado en la nueva jurisdicción constitucional cubana, que se vislumbra como un importante acicate del Estado socialista de derecho en Cuba y como medida de garantía de los derechos en el país. Es muy importante para los ciudadanos contar con una norma de este tipo, que intenta materializar la garantía más efectiva y completa que suelen tener los derechos constitucionales. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho.